Hola, ¿cómo estás? Amigo, amiga, ahí del otro lado. Estoy acá con mi compañero podcastero, Aves Ness, también conocido como el Tano. Y bueno, hoy tenemos un capítulo en el que se nos ocurrió compartir nuestras reflexiones sobre un documental que, si no lo viste, bueno, lo puedes ver antes o después del podcast, como quieras. Se llama Thrive, se escribe THRIB. Es un documental muy concientizador sobre tantos temas, ¿no? Pero esencialmente lo que parece ser que motiva al que arma el documental, ¿no?, que es nuestro host, es que él se da cuenta que en la naturaleza la vida está hecha para prosperar. Thrive significa prosperar, es la traducción directa del inglés a castellano. Entonces la vida se da cuenta que está hecha para prosperar. Uno tira una semilla, el sol se encarga, la lluvia se encarga y crece un árbol y el árbol prospera. En la selva los monos están ahí y pueden agarrar una banana, pueden agarrar su comida de la misma naturaleza. Y lo que él se pregunta es cómo puede ser que el ser humano, siendo que la naturaleza está hecha para prosperar, cómo puede ser que la gran masa de la especie humana viva en condiciones deplorables, en pobreza, ignorancia, falta de acceso a recursos. Entonces eso lo lleva en un viaje, ¿no?, de descubrimiento, muchas verdades, algunas ocultas. Y bueno, vamos a nombrar un par de ellas, ¿no? Es lo que hablábamos hoy, ¿no? Cuando te bajan la información, no te la cuestionás. Yo me quedo con algo muy importante que fue lo que más me impactó del documental, Fran, que es el número: 200 millones de muertes durante el siglo XX, provenientes de guerras, de masacres, de holocaustos, un montón de atrocidades que el mismo ser humano las generó. Lo que generó es un mundo muy desigual, ¿no?, donde el dinero está muy mal distribuido en muy pocas personas, y lo que genera es un sistema piramidal en donde la punta de la pirámide son unas muy pocas personas que manejan el recurso del dinero, las finanzas, la educación, la salud, los recursos alimenticios y la energía. Una de las fuentes más importantes a la que muchos seres humanos no alcanzan, porque en África la gente no tiene ni cómo conseguir agua siquiera. O sea que realmente hay desigualdades muy grandes, y esto se manifiesta muy claramente en el documental. Y bueno, muestra cómo este sistema de pocas personas desarrolló diferentes maneras de ir creando problemas para la población, ¿no? Claro, entre tantos la desinformación, por un lado, ¿no? Entre otros la alimentación. Ellos intervinieron prácticamente todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? Son los dueños de los grandes bancos, los dueños de las petroleras, los dueños de los medios masivos de comunicación, farmacéuticas, los dueños de la educación, porque ellos intervinieron en los programas educativos. De hecho, en un documental que está relacionado, se llama La verdad sobre el cáncer, dice que estas familias en los años 30 intervinieron todos los programas educativos de las universidades de medicina y lograron así que los médicos dejaran de tener una educación de nutrición y de remedios naturales para abocarse a las farmacéuticas, industrias poseídas por estos mismos tipos, ¿no? O sea... Sí, las medicinas alternativas fueron controladas durante muchos años, la investigación también es controlada por ellos, las escuelas de medicina, digamos, todo lo que aprenden los médicos que en buena fe hacen su trabajo, es recibida esa información por escuelas de medicina que dictan las normas de lo que va y lo que no va. Entonces, nadie se pone a husmear demasiado en si lo que te están dando está bien o está mal, porque te lo dan. O sea, es simplemente así. Claro. Otra cosa que controlan son las farmacéuticas, y también hoy está muy controlada la Organización Mundial de la Salud, en este caso por Bill Gates, que es el principal donante de dinero, y puso al presidente, que es quien hoy está atrás de todo esto de la pandemia que estamos viviendo, de las vacunas que quieren ponernos en un futuro cercano, y bueno, tantos otros manejos, ¿no? Y eso es interesante porque de repente todos los organismos que uno como ciudadano estaría esperando que sean benéficos para nosotros y que nos cuidaran, realmente no es así. Organismos como la OMS, la CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, las Naciones Unidas, son todas organizaciones que fueron creadas por este grupo de élite que en el fondo pareciera que lo único que les interesa es mantener ellos su poder y mantener a unos muchos
en la ignorancia, en la pobreza, incluso enfrentándose entre ellos mismos, ¿no? Y esto es interesante porque una de las cosas que nos han enseñado a pensar es pensar en países, ¿no? No, estos yanquis nos están cagando, o estos, ¿viste? Estos rusos se quieren hacer dueños de lo nuestro. Y cuando uno se pone a bajar un poco, se da cuenta de que el yanqui promedio, Homero Simpson, es una víctima igual que nosotros, ¿no? Acá en Latinoamérica. En el fondo han logrado como un choque entre países, cuando en el fondo no se trata de países, y se trata más bien de corporaciones y en parte quiénes están detrás de esas corporaciones. Pero bueno, entre otras cosas, hablan de varias personas que descubrieron curas para el cáncer, por ejemplo, y cómo ellos fueron ridiculizados, fueron amenazados, fueron incluso encarcelados. O de cómo otras personas que habían descubierto formas alternativas de energía también fueron amenazados, asesinados y ridiculizados. Sí. El caso de Tesla también, ¿no? Es el que es bastante llamativo. Recién hoy se está reconociendo a Tesla como un gran científico, y en su momento él había hecho grandes descubrimientos, la energía radiante, que era la energía inalámbrica. Desaparecieron todos sus documentos. Una vez que murió él, la famosa torre de Tesla la desmontaron, porque parece que JP Morgan, que es una de esas familias que todavía tiene el dominio, tenía la fabricación monopólica de los cables de cobre. Entonces, cuando descubrió que se le iba a acabar el negocio, bueno, hizo toda esta maniobra y ahí es donde quedó medio en el fondo del tacho Tesla, y Edison quedó como el gran inventor del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Otra cosa, Fran, me acordé del documental, que está muy bueno y vos te vas a poner contento cuando lo nombre. También muestra la comunicación extraterrestre a través de los círculos de cosecha, ¿no? Muestra todas esas evidencias que también nos ocultan, quieren ridiculizarla, pero realmente Sí. es muy fuerte el contacto que hemos tenido a través de esos dibujos en las cosechas en campos de varios países del mundo. Dibujos muy complicados, muy difíciles de hacer por el hombre en una escala tan grande. Y aparecen de la noche a la mañana como por arte de magia, ¿no? Y también hay mucha información ahí. Ya está decodificada y demás. Es interesante ese punto. Claro, círculos de cosecha. Bueno, uno de los científicos más importantes de este documental es Nassim Haramein, y hay una conferencia de él ya fuera del documental donde cuenta que estos círculos de cosecha estaban muy en resonancia con ciertas investigaciones que estaba haciendo él sobre el campo cuántico, ¿no? Y de cómo crear una máquina que de repente pueda generar electricidad libre para todos, que sería una amenaza para la industria del petróleo, ¿no? Entre otras. Y fíjate, voy a contar una experiencia personal. Yo tengo un Instagram alternativo, un privado, donde subo cosas más locas. Y en ese Instagram estaba subiendo círculos de cosecha. Y de repente me escribe un venezolano y me dice: amigo, yo descubrí lo que son. Son para hacer una máquina cuántica, no sé qué. Mirá mis videos, qué sé yo. El tipo parecía bastante loco, pero la cuestión es que me terminó pasando unos videos de una máquina bastante precaria, porque él no era ingeniero, sino diseñador gráfico. Pero con magnetos había decodificado los círculos de cosecha y había empezado a hacer una máquina que andaba sola. Esto es muy interesante y me trae a otro recuerdo, que cuando yo vi Thrive por primera vez, de repente en una fiesta me pongo a hablar con una chica que estudia ingeniería y le cuento de la máquina que podés hacer de moción perpetua, ¿no? O sea, es una máquina esencialmente con magnetos, vos la iniciás, genera la electricidad suficiente para alimentarse a sí misma y para generar electricidad extra, ¿no? Es una máquina que se queda andando. Y no se detiene más. Claro, no se detiene más. Cuando yo le cuento de esa historia, me dice: no, vos no me vas a decir a mí que se puede hacer una máquina de moción perpetua. En la facultad, uno de los axiomas principales es que eso no se puede hacer. Ingeniería. No se puede hacer. Es lo que hablábamos hoy, ¿no? Cuando te bajan la información, no te la cuestionás. Justamente este documental se trata de eso, ¿no? De tratar de abrir un poco las cabezas, de hacer a la gente reflexionar sobre otras realidades que también son posibles, ¿no? Y bueno, cada uno tomará lo que crea necesario, pero realmente nosotros lo recomendamos porque casualmente a los dos
nos llegó más o menos en una misma época hace varios años y por caminos separados, y a partir de eso empezamos a ahondar en otras cuestiones, ¿no? Conocimos a Nassim Haramein, a tantos grosos que podemos nombrar, ¿no? Científicos alternativos que están mostrando tantas otras verdades. Bueno, uno de los tipos que está acá en el documental es un hombre que se llama Steven Greer. Él tiene una organización para sacar a la luz todos los archivos extraterrestres de las naciones, ¿no? Como una organización que puja por eso. Ahora, un entrevistado que está ahí, en un momento dice: la supresión de la energía libre, o sea, todos estos científicos que estaban haciendo máquinas y que fueron o ridiculizados o les rompieron el laboratorio o los asesinaron, va de la mano con la ridiculización y el ocultamiento de todo el tema alienígena, porque una vez que te empezás a preguntar qué tecnología está detrás de estas naves que viajan años luz, de repente eso significaría un cambio radical en el poder geopolítico, ¿no? De repente es chau al petróleo, chau a la transmisión lineal de energía. A la energía nuclear. Y eso es un negocio enorme de esta élite. Los principales nombres son Rothschild, Morgan, Rockefeller. Tengo entendido que los Carnegie también estuvieron muy metidos en la educación. Harriman. Y bueno, Schiff. Ahí va. Warburg. La gente puede decir que nosotros estamos locos. ¿Cómo es posible que unas pocas personas dominen todo un mundo de billones y billones de personas? Y ahí justamente también lo explican, ¿no? Es algo muy sencillo. Es tan sencillo como dictar normas, ¿no? Normas que son a través de la legalidad o algunas a través de sentido común. De hecho, Hollywood es la máquina de propaganda más importante que tienen. Hollywood te dice lo que está bien para amar, lo que está bien para hacer, lo que es perjudicial, lo que es moral, lo que es inmoral, digamos. Es un manejo que viene por muchos lados y que nosotros mismos somos quienes señalamos a quien está fuera de esa norma. Sabemos que vamos a ser señalados por los demás, entonces no lo hacemos. Entonces ahí se mantiene el esquema cerrado del control. Digamos que en un momento me gusta algo que dice David Icke, que está en este documental, que dice: cuando yo estoy a punto de romper una suerte de norma o decir algo loco como antes era, cada vez menos, ¿no? Pero hablar de extraterrestres o este tipo de cosas. Cuando yo estoy a punto de romper una de esas normas de lo que se considera sano o lógico o normal, no me pregunto qué va a pensar la élite, sino que me pregunto qué va a decir los compañeros de trabajo, qué va a decir mi mamá, ¿no? Y de esa manera todos estamos funcionando como policías de otros. Y la invitación un poco del documental es abrir la cabeza y decir: che, por ahí hay cosas que no sé, por ahí tengo que escuchar, por ahí tengo que investigar más y juzgar menos, ¿no? Y abrirme a considerar cosas. Y por más que por ahí da miedo y angustia a veces sentir que te mintieron toda la vida a través de los medios masivos de comunicación, bueno, la invitación nuestra es un poco: míratelo al documental o investiga por tu cuenta, ¿no? Sí. Pero hay tantas, ¿no?, aristas de esto. Incluso pensaba en la historia de la humanidad, cómo también estuvo tergiversada bastante. Bueno. La parte positiva del documental, Fran, es interesante también nombrarla, que es al medio, al final, ya empieza con todo esto que básicamente son soluciones, ¿no? De cómo podemos actuar o qué podemos hacer desde lo individual. Y es interesante porque básicamente lo más importante que rescato es la no agresión. Hablan de la no agresión como la respuesta hacia la evolución, ¿no? Y tener conciencia de todos los actos que tomamos. Creo que eso es lo más importante de todo lo que saqué en positivo de lo que tiran, ¿no? Como para invitarnos a ser activos en el cambio, ¿no? Y esto me parece que nuestros oyentes, nosotros mismos, podemos tratar de tomar conciencia y de no agredir verbalmente, no agredir desde el pensamiento y bueno, y mirar el documental, ¿no? Está buenísimo. Me acuerdo un detalle, ¿no? Es un detalle, la verdad, pero una de las cosas que dice es:
cuando vos vas a comprar algo, comprar alimento, comprar algo que necesitas para tu casa, Sí. Recurrir al almacén, a la familia que está teniendo su negocio y no recurrir a la gran corporación, porque la gran corporación Sí. En últimas responde, digamos, a los grandes poderes que manejan este mundo, ¿no? Exacto. Siendo conscientes de a dónde va nuestro peso que gastamos o nuestro billete que gastamos, sea el país que sea. Exacto. Y bueno, acudir a los productos locales, a los productores locales, a los productos sin agroquímicos, no a Monsanto, digamos, a los que te pueden vender la verdura cerca de tu casa, a crear comunidades pequeñas, a no caer en los grandes bancos, sino en bancos locales o en cooperativas, apoyar a los medios de comunicación independientes. Bueno, un poco es eso. Buenísimo. ¿No? Está buenísimo. Bueno, el documental se llama Thrive, THRIVE. Lo podés ver en thrivemovement.com o en YouTube. Está traducido con voz en español, Sí, así que ningún problema. de una. Bueno, esto ha sido todo. Espero que vayas corriendo a ver ese documental y nos estaremos viendo en otro episodio de Gente con Gente. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, por apoyarnos, por ser parte de esto. Gracias. Gracias.